Llegaron vestidas de seda y acero, 1000 lobas, hijas de alfas, nacidas guerreras, todas luchando por el trono junto a Cale Ashburn, el gigante rey Lycan. Él se alzaba con sus 7 pies de cicatrices y sombras, y cada mujer en el reino habría sangrado por su marca. Pero cuando salió la luna de reclamo, y todo el reino contuvo el aliento, Cale no eligió a la más fuerte, no eligió a la más hermosa. Cayó de rodillas en la tierra ante una chica silenciosa y temblorosa, parada descalza al borde de la multitud. Una chica sin lobo, sin nombre y sin nadie en el mundo que hubiera luchado por ella. La manada Blackstone no enterraba a sus muertos en la tierra. Los quemaban en piras de cedro y hueso. El humo llevaba el espíritu del lobo a los huecos del cielo, donde la primera manada corría eterna bajo lunas de plata. Pero cuando murió la madre de Ara, no hubo pira, ni cedro, ni aullido matutino desde la cresta. Envolvieron el cuerpo en lona y lo arrojaron al río antes del amanecer. Ara tenía 9 años. Se paró en la orilla con un camisón 2 tallas más grande, viendo cómo la corriente se llevaba a su madre, y no emitió ningún sonido. Ya había aprendido que el sonido invitaba al castigo. Bien, dijo el Alfa Darnell, parado detrás de ella con los brazos cruzados. Ahora no te queda nada por lo que llorar. Eso fue hace 17 años. Ahora, a los 26, Ara existía en los márgenes del complejo Blackstone. No era del todo una sirvienta, ni del todo una prisionera, sino algo peor, invisible. Dormía en el sótano de raíces bajo la cocina de la manada, sobre un jergón de sacos de arpillera que olía a tierra húmeda y patatas viejas. Comía lo que el cocinero raspaba del fondo de las ollas después de que la manada se hubiera alimentado. Solo hablaba cuando le hablaban, lo cual era casi nunca porque no tenía lobo. En el mundo de los Lycans, esto no era una discapacidad, era una condena. Todo niño cambiante manifestaba su lobo entre los 12 y los 16 años. Un evento violento y sagrado llamado el despertar. Cuando la bestia interior desgarraba piel y hueso por primera vez y se anunciaba al mundo, era agonía y gloria en igual medida. Los padres lloraban, los hermanos aullaban. La manada se reunía para ser testigo. El despertar de Ara nunca llegó. Esperó a los 12, 13, 14. Yacía en la oscuridad del sótano cada noche, presionando las palmas contra su estómago, susurrando al silencio dentro de ella. Por favor, sé que estás ahí. Sal, sal para que dejen de hacerme daño. Pero el silencio respondía con silencio. A los 16, el Alfa Darnell la declaró oficialmente sin lobo, una designación que la despojaba del rango de manada, la elegibilidad de apareamiento y el derecho a ser llamada por su nombre. Se convirtió en chica, en eso y en la rota. Se le prohibió participar en las carreras de la manada, las ceremonias y las comidas. La marca de luna creciente que quemaron en el dorso de su mano izquierda la marcaba como defectuosa. Una advertencia para otras manadas. No acepten a esta. No lleva nada dentro. La marca había sanado en una cicatriz pálida y elevada con forma de luna moribunda. Ara llevaba una tira de tela envuelta alrededor de su mano en todo momento. No porque estuviera avergonzada. La vergüenza requería creer que merecías algo mejor, sino porque la cicatriz incomodaba a los demás, y los lobos incómodos eran lobos peligrosos. Tenía exactamente una posesión que importaba. Una piedra de río, lisa y blanca, lo suficientemente pequeña para caber en su puño cerrado. Su madre se la había dado la noche antes de morir. «Sostén esto cuando tengas miedo», había susurrado, con su voz fina como el humo. «Viene del fondo del río Luna, donde el agua es tan profunda que olvida cómo moverse. Nada en el fondo puede ser sacudido, Ara. Nada en el fondo puede romperse». Ara guardaba la piedra en su bolsillo cada momento que estaba despierta. Por la noche, dormía con ella presionada contra su pecho, directamente sobre su corazón. Estaba tibia, siempre tibia, incluso en lo más crudo del invierno. Cuando la escarcha se arrastraba por el suelo del sótano y su aliento salía en columnas blancas, ella nunca cuestionó por qué. Esta mañana, como todas las mañanas, se levantó antes que el sol, fregó los suelos de la cocina, sacó agua del pozo. 8 viajes, 4 cubos cada uno,
Sus hombros gritaban bajo el peso. Peló tubérculos hasta que sus dedos se agrietaron y sangraron. No comió. No habló. Se movía por el complejo como un fantasma hecho de deber y resistencia. Y los lobos a su alrededor miraban a través de ella como se mira a través del vidrio. Pero hoy era diferente. Hoy el complejo estaba eléctrico con un tipo de energía que nunca había sentido antes. Una vibración baja y zumbante que hacía que el vello de su brazo se erizara y la piedra en su bolsillo pulsara con un calor desconocido. Hoy, la manada Blackstone había recibido una convocatoria. El Alpha Darnell la leyó en voz alta a la manada reunida, su voz quebrándose con una emoción apenas reprimida. Por decreto de Cale Ashbourne, gran rey del reino Lycan, todas las hembras no emparejadas de edad elegible son convocadas a la ciudadela, para la reunión de la luna de reclamo. El rey busca a su compañera predestinada. Ninguna manada puede retener a sus hijas. El complejo estalló. Cada loba no emparejada comenzó a prepararse de inmediato, aceitando su cabello, seleccionando sus mejores pieles, practicando su reverencia y su gruñido en igual medida. Esta era la oportunidad de su vida. Cale Ashbourne era leyenda, el rey más joven en 3 siglos, el Lycan más grande jamás registrado. Un guerrero que había terminado la guerra de la frontera de sangre en una sola noche, entrando solo al campamento enemigo y saliendo con la cabeza de su alfa. También era, según todos los relatos, devastadoramente hermoso y sin pareja. Ara observaba el frenesí desde la puerta de la cocina, con las manos en carne viva y rojas por el aire frío, y no sentía nada. No era elegible. No era hija de ninguna manada. Era sin lobo, sin nombre, invisible. Volvió a la cocina, a las patatas, al silencio. No sabía que el pergamino decía que ninguna manada podía retener a nadie. No sabía que eso significaba ella también. La ciudadela Ashbourne se alzaba desde las montañas Veilhorn como un puño de piedra negra golpeando las nubes. Sus muros estaban tallados en basalto volcánico, veteado con mineral de plata, que atrapaba la luz de la luna. Convertía toda la fortaleza en un faro brillante visible por 100 millas. Las torres subían en espiral en ángulos imposibles, conectadas por pasarelas de hierro y hueso. Las puertas eran las mandíbulas de un antiguo Lycan, una bestia tan masiva que solo su cráneo formaba el techo del salón del trono. Ara nunca había salido del complejo Blackstone, nunca había visto una montaña, nunca había visto un edificio más alto que la casa comunal de la manada. Ahora, apiñada en la parte trasera de un carro de madera con 3 cabras y un barril de pescado salado. Porque el Alpha Darnell se negó a desperdiciar un asiento de carruaje adecuado en una sin lobo. Ella miró hacia la ciudadela y sintió que algo se abría dentro de su pecho. No miedo, no asombro, algo más profundo y peligroso. Reconocimiento. Como si hubiera estado aquí antes. Como si estas piedras conocieran el sonido de los latidos de su corazón. La piedra en su bolsillo ardía. ¡Fuera!, ladró Rena, la hija mayor del Alpha Darnell, pateando el costado del carro. Era alta, de cabello cobrizo y precisamente tan cruel como su padre la había criado para ser. Y mantente fuera de la vista. Si alguien pregunta, ¿eres una ayudante de cocina? No vienes con nosotros. ¿Entendido? Ara asintió. Bajó del carro con las piernas temblorosas. Sus pies descalzos golpearon los adoquines del patio de la ciudadela. Fue tragada inmediatamente por la multitud. Había tantas, cientos, miles, lobas de todos los territorios del reino, llegando en caravanas de seda y acero. Algunas venían con armadura, espadas atadas a sus muslos, transmitiendo fuerza. Otras venían con vestidos de seda de araña y piedra lunar, transmitiendo belleza. Algunas venían con séquitos enteros, doncellas, guardias, consejeros. Unas pocas venían solas, con ojos salvajes y feroces, sus lobos tan cerca de la superficie que sus ojos parpadeaban en dorado mientras caminaban. El olor era abrumador. Las feromonas Lycan saturaban el aire como si hubiera explotado una perfumería. Cedro y canela, hierro y miel, almizcle y lluvia, cada mujer transmitiendo su esencia, su poder, su disponibilidad.
Para la nariz de un lobo, el patio era una sinfonía de guerra biológica. Para Ara, que no tenía lobo, era solo mucho perfume. Se apretó contra la pared exterior y trató de respirar. 1047, decía alguien, un escriba en la puerta haciendo marcas en un pergamino. Hemos llegado a 1047 candidatas registradas para la luna de reclamo. 1000 mujeres luchando por un rey. Aga encontró la entrada de los sirvientes. Siempre encontraba la entrada de los sirvientes porque esa era la geografía de su vida, mapeando los pasillos ocultos y las escaleras traseras que le permitían moverse por el mundo sin ser vista. Se deslizó dentro, bajó una estrecha escalera de piedra y se encontró en las cocinas de la ciudadela. Eran enormes, 20 hogares ardiendo, 60 cocineros moviéndose en un caos coreografiado. El aire espeso con humo y el olor a venado asado y pan de romero. El estómago de Ara se contrajo tan fuerte que casi se dobló. No había comido en 2 días. El Alpha Darnell había decidido que alimentarla antes del viaje era un desperdicio. Tú, una mujer corpulenta con harina en el pelo, apuntó con una cuchara de madera a Ara. Pareces saber moverte en una cocina y nos faltan 3 manos. Toma un delantal. Ara tomó un delantal. Durante las siguientes 6 horas trabajó. Cortó, removió, cargó, fregó, y por primera vez en años se le permitió comer. Un tazón de estofado tan rico en carne y tubérculos que sus ojos ardieron con lágrimas que se negó a derramar. Lo comió de pie en un rincón, de espaldas a la pared, con una mano en la piedra de su bolsillo. Cayó la noche. La reunión de la luna de reclamo debía comenzar al salir la luna. Una presentación formal donde cada candidata caminaría ante el rey y él olfatearía a cada una, buscando la firma química del vínculo predestinado. En la biología Lycan, las parejas predestinadas producían una respuesta de feromonas complementaria. Cuando coincidían, los aromas se fusionaban en algo completamente nuevo, algo que ningún lobo podía resistir. El vínculo era instantáneo, irrevocable y biológicamente innegable. O eso decían las historias. Ara nunca había olfateado a nadie. No tenía lobo con quien olfatear. Estaba terminando los últimos platos cuando comenzó el temblor. Una vibración profunda y subsónica que viajó a través del suelo de piedra y subió por sus huesos. El personal de cocina se congeló. Las ollas tintinearon en sus ganchos. Un vaso se rompió en el mostrador. Se está transformando. Alguien susurró, el rey se está transformando. Ara no entendió la reverencia en la voz hasta que lo sintió. Una presión en el aire, como si la gravedad se hubiera duplicado, como si toda la montaña contuviera el aliento. Esta era la presencia alfa, pero amplificada a un grado que nunca había experimentado. La dominancia del Alpha Darnell era un instrumento contundente, un martillo. Esto era un océano. Esto era atmósfera. Esto era el peso del cielo mismo, presionando sobre cada ser vivo dentro de su alcance. Y decía, estoy aquí y lo soy todo. Sus rodillas cedieron. Se sostuvo en el borde del mostrador, jadeando. Y entonces, por primera vez en toda su vida, sintió que algo se agitaba dentro de ella. No una voz, no una palabra, solo una sensación, como una mano presionando contra el interior de sus costillas desde adentro, como algo que había estado durmiendo durante mucho, mucho tiempo y acababa de abrir un ojo. La piedra en su bolsillo estaba tan caliente que casi le quemaba el muslo. Arriba, en el gran salón, 1000 mujeres se preparaban para luchar por un rey. Abajo, en la cocina, una chica silenciosa sin lobo presionó su mano contra su pecho. Sintió su corazón latiendo en un ritmo que no reconocía. Sonaba como 2 corazones en lugar de uno. El gran salón de la ciudadela Ashbourne podía albergar 5000 lobos. Esta noche albergaba 1000 mujeres dispuestas en círculos concéntricos, alrededor de un estrado elevado de obsidiana pulida. Y en el centro de ese estrado se alzaba un trono tallado en una sola pieza de duramen petrificado. El trono de raíz lo llamaban, porque la leyenda decía que creció del primer árbol que el primer alfa había marcado. Ara no estaba en el gran salón, estaba en el pasillo exterior, mirando a través de una grieta en la puerta de servicio.
Tenía una pila de ropa blanca limpia en sus brazos porque necesitaba una razón para existir en este pasillo, y la ropa blanca siempre era una razón. Ella lo vio. Cale Ashburn estaba de pie junto al trono de raíz, y la palabra estar de pie era un insulto a lo que él le estaba haciendo al espacio a su alrededor. Lo estaba ocupando, lo estaba doblando. Con 7 pies y 2 pulgadas en forma humana, era el Lycan más grande que ella había visto. De hombros anchos y caderas estrechas, con brazos que parecían haber sido tallados del mismo basalto que su ciudadela. Su piel era de bronce profundo, su cabello del color del ala de un cuervo, cayendo más allá de sus hombros en una trenza gruesa, entrelazada con hilo de plata. Su mandíbula era un arma, sus pómulos eran arquitectura, pero eran sus ojos los que detenían el aliento. Eran del color de una tormenta de invierno, gris pálido, casi plata, anillados de negro, y eran los ojos más agotados que ella había visto jamás. No cansados, agotados. El tipo de cansancio profundo hasta los huesos que no proviene de la falta de sueño, sino de cargar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Ella conocía esos ojos. Los veía cada vez que captaba su reflejo en el barril de agua de la cocina. La ceremonia comenzó. Una por una, las candidatas se acercaron al estrado. Cada mujer fue anunciada por nombre, manada y linaje. Cada una realizó una reverencia formal. Cada una inclinó la cabeza hacia un lado, exponiendo la curva vulnerable de su garganta, el gesto Lycan de sumisión y ofrenda, y permitieron al rey inclinarse cerca y olfatearla. Uno por uno, Cale las aspiró, y una por una se enderezó y dio una pequeña sacudida de cabeza. Ella no. La multitud murmuraba cada vez. Para el rechazo número 50, los murmullos se habían convertido en susurros. Para el 100, en movimientos ansiosos. Para el 300, en algo cercano al pánico. Ya debería haberla encontrado. Alguien siseó detrás de Ara. 2 sirvientes chismeando. La vidente dijo que el vínculo se manifestaría esta noche si no encuentra a su compañera durante la luna de reclamo. La maldición. Shh, no hables de eso. La maldición. Ara había escuchado fragmentos, cosas susurradas, medias historias, que el linaje Ashburn llevaba una oscuridad, que cada rey que no lograba encontrar a su compañera predestinada antes de los 30 años descendía a una locura salvaje. El lobo consumiendo al hombre hasta que no quedaba nada más que bestia. Que Cale tenía 29 años, que esta era su última luna de reclamo. Se apretó más cerca de la grieta de la puerta. 500, 600, 700 mujeres. La procesión se arrastraba. El rostro de Cale era de piedra. Pero Ara, que había pasado toda una vida leyendo las microexpresiones de personas peligrosas para sobrevivir, vio las fracturas extendiéndose, la ligera tensión alrededor de su boca, la forma en que su mano derecha se cerraba en un puño a su lado y luego se abría deliberadamente. Los breves momentos en que cerraba los ojos entre candidatas y sus fosas nasales se dilataban, no olfateando, solo respirando, solo tratando de respirar. Estaba aterrorizado. Este rey gigante, hermoso y poderoso, estaba parado frente a todo su reino, rodeado de 1000 mujeres que lo querían. Y estaba total e invisiblemente aterrorizado, porque ninguna de ellas era la indicada. 900, 950. Rena de la manada Blackstone se acercó al estrado con la confianza de una mujer a la que le habían dicho que era extraordinaria todos los días de su vida. Vestía de carmesí, inclinó su garganta, sonrió. Cale se inclinó, hizo una pausa, se enderezó. No. Su voz era lo suficientemente profunda como para vibrar en el esternón de Ara. También estaba, se dio cuenta ella, ligeramente tensa, como si hubiera estado tragándose algo toda la noche. 1000 mujeres, todas olfateadas, todas rechazadas. El gran salón estaba en silencio. 1000 mujeres estaban de pie con su seda y acero, y el rey estaba solo en el estrado. Y la luna de reclamo colgaba en el cielo sobre el techo de cristal como un ojo brillante e indiferente. Cale agarró el respaldo del trono de raíz.
Sus nudillos se pusieron blancos. La luna de reclamo no ha dado ninguna pareja, anunció la vidente real, una anciana con ojos blancos y ciegos y tatuajes de plata cubriendo cada centímetro de su piel. Su voz se quebró con algo que sonaba horriblemente a dolor. El ciclo es... Las puertas se abrieron de golpe. No las puertas principales, la puerta de servicio, en la que Ara estaba apoyada. Se derramó en el gran salón como agua de una vasija rota, tropezando, sosteniéndose, la ropa blanca esparciéndose por el suelo pulido. 1000 cabezas se giraron, 1000 pares de ojos se fijaron en la pequeña chica descalza y manchada de tierra. Con un delantal de cocina, parada en el borde de la ceremonia más importante en la historia del reino. El horror inundó sus venas. Cayó de rodillas para recoger la ropa, cabeza abajo, manos temblando, tratando de hacerse pequeña, tratando de desaparecer. Y entonces el aire cambió. Fue como un trueno sin sonido, una detonación de algo invisible y absoluto. Cada lobo en el gran salón lo sintió, una onda de presión que hizo que sus lobos gimieran y se encogieran y mostraran sus gargantas, porque algo antiguo y enorme acababa de despertar y se estaba anunciando con la fuerza de un desastre natural. Ara levantó la vista. Cale Ashburn la estaba mirando. Sus ojos plateados estaban muy abiertos, las pupilas tragadas por la luz. Sus labios estaban separados. Su pecho se agitaba y caminaba hacia ella. No caminaba, acechaba, cada paso deliberado, cada músculo en tensión. La presencia alfa rodando de él en olas tan poderosas que las mujeres tropezaban físicamente fuera de su camino. Sus lobos gritándoles que se sometieran, que corrieran, que hicieran cualquier cosa menos interponerse entre este depredador y lo que fuera que había fijado. Cruzó todo el gran salón en 12 zancadas. Se detuvo a 3 pies de Ara. Ella todavía estaba de rodillas, todavía agarrando la ropa, todavía en silencio. Él se dejó caer, no con gracia, no ceremoniosamente. Sus rodillas golpearon la piedra con un crujido que resonó a través del techo abovedado. Y el gigante Rey Lycan se arrodilló ante la chica silenciosa que nadie veía, y dijo una palabra con una voz que rompió como una ola contra la roca. Tú. El silencio que siguió fue tan total que Ara podía escuchar la cera de las velas goteando de los candelabros de hierro a 30 pies sobre su cabeza. Goteo, 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 como si el salón mismo estuviera contando hacia algo. Entonces el silencio se rompió. ¿Qué? La voz del Alfa Darnell atravesó la multitud como una sierra a través de madera verde. Se abrió paso a empujones hacia el frente, con la cara de un rojo moteado, su lobo apenas contenido bajo su piel. No, no, eso no es. Esa criatura no tiene lobo. Ella es propiedad de Blackstone. Ella no es nada. Cale no lo miró. Cale no había mirado nada excepto a Ara desde el momento en que su aroma lo golpeó. Todavía estaba de rodillas, su enorme marco plegado para poner su cara al nivel de ella, y su expresión era de tal asombro crudo y sin vigilancia que dolía físicamente mirarlo. Tu nombre, dijo suavemente. Dime tu nombre. Aga abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No había dicho su propio nombre en voz alta en 7 años. El Alfa Darnell lo había prohibido. Los sin lobo no tenían nombres. Ara, susurró ella. Cale exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década. Ara, ella no tiene lobo. Darnell estaba gritando ahora, empujando a los guardias reales que se movían para bloquearlo. El vínculo no puede manifestarse sin un lobo. Lo que sea que estés sintiendo es un error, un truco. Ella es defectuosa. Cale se levantó. El movimiento fue lento, fluido y absolutamente devastador. Se desplegó a toda su altura y cuando se giró para enfrentar al Alfa Darnell, la temperatura en el gran salón bajó 10 grados. La presencia alfa que se había centrado completamente en Ara, ahora se redirigió como un reflector girando hacia un escenario, y encontró a Darnell y presionó sobre él con el peso de una montaña. Las rodillas de Darnell cedieron. Luchó contra ello. Cada lobo en la sala podía verlo luchando, su mandíbula apretada, sus venas abultadas,
su lobo agitándose contra la compulsión de someterse. Pero esto no era un concurso. Esto era un rey recordando a un alfa menor la distancia evolutiva entre ellos. Darnell golpeó el suelo, ambas rodillas, luego sus manos. Luego, con un sonido como un animal herido, su frente, sumisión total frente a 1000 testigos. No volverás, dijo Cale, y su voz no estaba elevada, no estaba enojada, era algo mucho peor. Era tranquila y era definitiva. Al hablar de mi compañera de esa manera otra vez, la palabra detonó. ¡Compañera! ¡Compañera! Pasó a través de la multitud como un incendio forestal, 1000 susurros encendiéndose a la vez. La vidente dio un paso adelante, sus ojos ciegos encontrando de alguna manera a Ara con precisión infalible. Extendió una mano tatuada en plata y tocó la mejilla de Ara. El vínculo es verdadero, anunció la vidente, y su voz llevaba la resonancia armónica de la autoridad antigua. La coincidencia de aroma es absoluta. Esta mujer es la luna predestinada de la línea Ashbourne. Ella no tiene lobo. Alguien gritó desde la multitud. Rena, de cabello cobrizo, vestido carmesí, temblando de furia. ¿Cómo puede una sin lobo ser luna? No puede transformarse. No puede comandar. Ni siquiera puede devolverle el aroma. Un murmullo de acuerdo recorrió el salón. Rena no estaba equivocada, y todos lo sabían. La luna era el ancla emocional de todo el reino. Se comunicaba a través del vínculo de la manada, sentía el dolor y la alegría de cada lobo debajo de ella. Y durante tiempos de crisis, podía canalizar la fuerza colectiva de la manada a través de sí misma y hacia el rey. Una luna sin lobo no solo no tenía precedentes. Era, por cada ley conocida de la biología Lycan, imposible. A Cale no le importaba. Ella es mía, dijo. Y no había argumento en su voz, porque no estaba haciendo un argumento. Estaba declarando una ley de la física. He olfateado a mi compañera. La luna de reclamo es testigo. Cualquiera que desafíe esto desafía al trono. Silencio. Pero Ara, todavía arrodillada en el frío suelo de piedra, todavía agarrando la ropa, sus pies descalzos entumecidos y su corazón martilleando. Sintió el peso de 1000 miradas presionando sobre ella como piedras apiladas en una tumba. Sintió algo más, también. La agitación, la cosa dentro de ella que se había movido cuando Cale se transformó antes. Se estaba moviendo de nuevo, presionando contra la jaula de sus costillas con urgencia creciente. No doloroso, no todavía, pero insistente, como un puño golpeando una puerta cerrada. Cale le extendió la mano. Su palma era enorme, callosa, con cicatrices en los nudillos en un patrón que ella reconoció. Marcas de garras autoinfligidas, el tipo que los lobos hacían cuando luchaban contra su propia transformación. Ella miró esa mano por un largo momento. En 26 años de vida, nadie le había extendido una mano. No para ayudarla a levantarse, no para llevarla a algún lugar, no por ninguna razón excepto para lastimarla. Ella la tomó. Sus dedos se cerraron alrededor de los de él, y el contacto envió una onda de choque a través de ambos, visible, física, innegable. Los ojos de Cale brillaron en plata pura. Un sonido se escapó de su garganta. Mitad gruñido, mitad algo más, algo para lo que ella no tenía palabra. El vínculo encajó en su lugar entre ellos como un cable tensado. Y Ara jadeó porque podía sentirlo. No sus pensamientos, no sus palabras, sino sus emociones vertiéndose en ella como agua a través de una presa rota. Alivio, angustia, esperanza desesperada y aterrorizada. Él estaba sintiendo exactamente lo que ella estaba sintiendo. La ayudó a ponerse de pie. No le soltó la mano. Ven, dijo, te llevaré a un lugar seguro. Ella lo siguió fuera del gran salón, pasando junto a 1000 mujeres silenciosas, pasando junto a la vidente que lloraba, pasando junto al Alpha Darnell, todavía presionado contra el suelo, pasando junto a Rena, cuya furia se había calcificado en algo paciente y calculador, y mucho más peligroso que gritar. En su bolsillo, la piedra de río pulsaba con calor como un segundo latido. Detrás de ellos, la luna de reclamo brillaba a través del techo de cristal,
y la primera grieta en los cimientos del reino comenzó a extenderse. Los aposentos privados de Cale ocupaban la torre más alta de la ciudadela, una habitación circular con paredes de piedra bruta y un techo que se abría al cielo a través de una celosía de hierro retráctil. La habitación era austera, un enorme marco de cama tallado en el mismo duramen que el trono de raíz, un estante de armas con más espadas que muebles, una sola ventana con vistas a la cordillera Veilhorn, sin espejos. Ara estaba parada en el centro de la habitación con los brazos envueltos alrededor de sí misma, temblando. No de frío, sino de la extrañeza del espacio. Nunca había estado en una habitación tan grande destinada a ella, ni siquiera temporalmente, ni siquiera por accidente. Cale cerró la puerta y se apoyó en ella. Por un largo momento, ninguno habló. Luego él dijo, «Voy a quedarme junto a la puerta. No me acercaré hasta que me digas que puedo». Ella parpadeó. Las órdenes alfa eran todo lo que había conocido. Órdenes ladradas, cumplimiento exigido, rechazo castigado. La idea de que un rey, el rey, le pidiera permiso para acercarse era tan extraña que su cerebro la procesó como una amenaza. «No entiendo», dijo ella. «Me tienes miedo. Tengo miedo de todos». Algo se movió por su rostro. Dolor, pensó ella, no del tipo agudo, el tipo profundo y crónico que vive en la médula. «Tu mano», dijo él, «la izquierda, la mantienes cubierta». Instintivamente ella puso su mano envuelta detrás de su espalda. «La marca Blackstone», dijo él. No era una pregunta. La he visto antes en otros. Darnell marca a su sin lobo. «Soy la única sin lobo en la manada. Eres la única sin lobo que he conocido que tiene aroma». Ella frunció el ceño. «No tengo aroma. No puedo producir feromonas sin un lobo». Cale soltó un suspiro que fue casi una risa. Excepto que no había humor en ella. «Tu aroma me golpeó desde el otro lado de una habitación con 1000 mujeres produciendo las feromonas más fuertes que sus lobos podían generar. Tu aroma atravesó a todas como una espada a través de la seda. Hueles a...» Hizo una pausa, tragó saliva. «Hueles como el río después de la primera lluvia. Hueles como el interior de la tierra. Hueles a volver a casa después de años de estar perdido». Ella no sabía qué hacer con eso. Nunca había sido el hogar de nadie. Nunca había sido nada de nadie. El vínculo, dijo ella, porque necesitaba entender la mecánica. Necesitaba basar esta experiencia en algo racional. Es unilateral. Puedo sentir tus emociones, pero no puedo. No tengo un lobo con quien vincularme. Tendrás que rechazarlo. Encuentra a alguien que realmente pueda ser tu luna. Alguien que pueda... No, no entiendes. Estoy rota. Siempre lo he estado. No estás rota. Su voz se quebró en la palabra, y ella se dio cuenta con asombro de que sus ojos estaban brillantes. No lágrimas, no todavía, sino el brillo de alguien que las contiene por pura fuerza de voluntad. He esperado 29 años por el vínculo. He visto a mi padre descender a la locura salvaje porque se emparejó por política en lugar de por destino. Sentí como perdía la cabeza pieza por pieza hasta que no quedó nada más que una bestia que no reconocía a su propio hijo. Tenía 14 años cuando tuve que sacrificarlo. El silencio que siguió fue que una cosa viva. «Maté a mi padre porque eligió mal», dijo Cale. «Juré que nunca cometería el mismo error. He rechazado cada emparejamiento político, cada unión arreglada, cada alianza a través del vínculo que mi consejo ha propuesto durante 15 años. Y me han llamado terco y tonto y maldito. Y tal vez tengan razón, pero esperé por ti». Se deslizó por la puerta hasta quedar sentado en el suelo de piedra. Este enorme rey haciéndose pequeño, y la miró con esos ojos agotados color tormenta. «No me importa si tienes lobo. No me importa si el vínculo es unilateral. No me importa si nunca puedes transformarte o comandar o hacer cualquiera de las cosas que se supone que debe hacer una luna. Eres mi compañera. Lo supe en el momento en que te respiré. Mi lobo lo sabía, y pasaré el resto de mi vida demostrándote que no estás rota, porque lo único roto en este reino es el sistema que te enseñó a creer eso». Ara se quedó perfectamente quieta. Dentro de su pecho, la cosa que se había estado agitando, presionando, golpeando, creciendo, surgió.
Presionó contra sus costillas tan fuerte que ella jadeó y tropezó, su mano volando hacia su esternón. La piedra de río en su bolsillo estalló de calor. ¿Qué? Susurró ella. Kel se puso de pie al instante, cruzando la habitación a pesar de su promesa, atrapando sus brazos mientras ella se balanceaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? Algo está. Hay algo dentro de mí. Ha estado. Ella no pudo terminar. La presión aumentó hasta un crescendo. Y entonces, como una llave girando en una cerradura que había estado oxidada y cerrada durante 26 años, algo se abrió. No un cambio, no una transformación, solo una presencia, un calor, una conciencia que no era la suya, acurrucándose dentro de su pecho como una llama encontrando oxígeno por primera vez. Pequeña, frágil, apenas allí, pero allí. Los ojos de Ara se abrieron de golpe. Sus iris parpadearon de marrón a dorado, de dorado a marrón, como la llama de una vela atrapada en una corriente de aire. Puedo sentirlo, susurró. Puedo sentirla. Su loba, inactiva, reprimida, hambrienta, no ausente, nunca ausente, solo enterrada muy profundo bajo capas de trauma y represión. Y una marca que fue diseñada para hacer exactamente esto, para convencer al portador de que su lobo estaba muerto, que había hecho falta el vínculo de apareamiento más poderoso en la historia de los Lycan para llegar a la oscuridad y despertarla. Kel la reunió contra su pecho y la sostuvo mientras ella temblaba, y no dijo nada porque algunas revelaciones son demasiado sagradas para las palabras. Afuera, la luna de reclamo continuaba su arco, y en los pasillos de abajo, Rena de Blackstone ya estaba susurrando en los oídos de los lobos que querían escuchar. 3 días después de la luna de reclamo, el reino se fracturó. Comenzó con susurros, como siempre hacen las revoluciones. En los cuartos de invitados donde las candidatas rechazadas se demoraban, muchas negándose a irse, muchas furiosas, algunas genuinamente desconsoladas, una narrativa echó raíces. El rey había sido hechizado, la chica sin lobo era una bruja, un parásito, una manipuladora inteligente que de alguna manera había fingido el vínculo para abrirse camino hacia el poder. La vidente estaba senil, la ceremonia estaba comprometida. Rena regó estos susurros como un jardinero cuidando hiedra venenosa. Era inteligente, más inteligente que su padre, que había gobernado mediante la fuerza bruta. Rena entendía que el poder no se trataba de fuerza, se trataba de historia. Controla la historia, controla el reino. Y la historia que estaba construyendo era elegante en su crueldad. Una chica indefensa y sin lobo había atrapado de alguna manera al rey, y las familias nobles tenían el deber de intervenir antes de que toda la jerarquía Lycan fuera socavada. Si una sin lobo puede convertirse en luna, murmuró a Lady Cassia de la manada Iron Mall, sobrevino en el salón de invitados. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? La jerarquía, los despertares, el linaje. Si el trono puede ser reclamado por cualquiera, entonces no significa nada. Cassia asintió. Tenía 3 hijas no emparejadas. Había invertido años en prepararlas para exactamente esta oportunidad. La lógica de Rena apelaba a su sentido de inversión. ¿Qué propones?, preguntó Casio. Rena sonrió. Un desafío bajo las viejas leyes. Las viejas leyes, los derechos de contienda. Una tradición de la era anterior a la monarquía centralizada, cuando cualquier miembro de la manada podía desafiar el reclamo de la luna exigiendo que probara su valía a través de 3 pruebas. Una prueba de fuerza, una prueba de vínculo y una prueba de sangre. Las pruebas eran brutales. Las pruebas eran, para los estándares modernos, bárbaras. Habían sido abolidas hace 2 siglos, pero nunca habían sido formalmente eliminadas de los libros de leyes. Mientras tanto, en la Torre del Rey, Ara estaba aprendiendo lo que significaba no ser invisible. Era desorientador, aterrador, maravilloso y horrible en igual medida. Kel le asignó una guardia personal, una guerrera llamada Saria, que medía 6 pies de altura y tenía una cicatriz que bisecaba su ceja izquierda. Saria no hablaba mucho, lo cual Ara apreciaba. Le dieron ropa que le quedaba bien, zapatos que no apretaban y 3 comidas al día servidas en platos reales.
Estas pequeñas dignidades eran tan abrumadoras que lloró la primera vez que se sentó a una mesa para comer. Pero el vínculo era la verdadera revelación. Cada día sentía que se hacía más fuerte. Podía sentir las emociones de Cale con creciente claridad, su concentración durante las reuniones del consejo, su frustración al tratar con nobles obstructivos, su alegría tranquila cuando la miraba al otro lado de una habitación, y su loba, todavía pequeña, todavía frágil, más un susurro que un aullido, también estaba creciendo. Ara podía sentirla estirándose dentro, explorando tentativamente el paisaje interior que debería haber sido suyo desde el principio. Empezó a escuchar cosas, latidos a través de las paredes, conversaciones desde 3 habitaciones de distancia, el rasguño de una pluma sobre pergamino desde el piso de abajo. Sus sentidos despertaban lentamente, de manera desigual, como una extremidad que había estado dormida durante décadas y finalmente recibía flujo sanguíneo. No tiene precedentes, dijo Marin, la sanadora real. Después de examinar a Ara al tercer día, Marin era anciana, gentil y olía a lavanda seca y libros viejos. La marca suprime al lobo a través de una combinación de trauma físico y condicionamiento psicológico. El lobo no muere, se retira, se amuralla para sobrevivir. Lo que estás experimentando es un desmoronamiento gradual de esos muros. ¿Saldrá completamente?, preguntó Ara. No lo sé, el vínculo la está alimentando, dándole la fuerza y la seguridad que necesita para salir. Pero 26 años de supresión, Marin sacudió la cabeza. Es como pedirle a una planta que ha estado en un sótano oscuro toda su vida que florezca repentinamente a plena luz del sol. Podría hacerlo. También podría marchitarse por el impacto. Esa noche, acostada en la cama que era demasiado suave y demasiado grande y demasiado amable, sostuvo la piedra de río contra su pecho y susurró a la presencia dentro de ella. Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero estamos a salvo aquí. Él no nos hará daño. No dejaré que nadie nos haga daño nunca más. La presencia pulsó, cálida, tentativa, como una mano buscando otra mano en la oscuridad. Se durmió así y por primera vez en su memoria no soñó con ahogarse. El desafío llegó al cuarto día. Rena entró en el salón del trono durante la corte abierta con 40 lobos detrás de ella, representantes de 12 manadas nobles, todos portando el estandarte carmesí de la contienda. Se arrodilló ante el trono de raíz con el respeto preciso y performativo de alguien que planeaba destrozar la institución desde dentro. Su Majestad, dijo, su voz llegando a cada rincón. Invoco los derechos de contienda. Desafío la idoneidad de la luna designada para mantener el vínculo. Exijo que demuestre su valía a través de las 3 pruebas, como es mi derecho bajo las leyes del reino. La corte estalló. Cale se levantó del trono, su presencia alfa golpeando como un muro físico. Pero Rena, preparada, reforzada, mantuvo su posición. No puedes negarte, dijo. Y tenía razón. Y todos lo sabían, porque las viejas leyes seguían siendo las leyes. E incluso un rey estaba obligado por ellas, a menos que la luna designada desee abdicar el vínculo voluntariamente. 1000 ojos se volvieron hacia Ara, que estaba parada en el borde de la corte con su ropa nueva que todavía se sentía como un disfraz, su mano envuelta apretada a su costado, su loba un leve temblor en su pecho. La sonrisa de Rena era una cuchilla, prueba de fuerza, prueba de vínculo, prueba de sangre. 3 días, 3 pruebas. Si falla aunque sea una, el vínculo se disuelve y la luna de reclamo se reabre. Cale miró a Era. Su rostro decía, no tienes que hacer esto. Encontraré otra manera. Pero Ara miró a Rena y vio a cada lobo que alguna vez la había llamado rota. Cada patada, cada marca, cada mañana despertando en un sótano de raíces, preguntándose si hoy era el día en que finalmente la arrojarían al río como a su madre. Desenvolvió la tela de su mano izquierda lentamente, deliberadamente, hasta que la marca de la media luna fue visible para toda la corte, pálida, elevada y fea bajo la luz de las antorchas. Acepto, dijo.
Fue lo más ruidoso que había hablado jamás. La prueba de fuerza estaba diseñada para ser imposible para ella. La arena era un anfiteatro natural tallado en la ladera de la montaña detrás de la ciudadela, rodeada de bancos de piedra que albergaban a 3.000 espectadores. El suelo era tierra apisonada manchada de oscuro con siglos de sangre. Las reglas eran simples. La desafiada debe enfrentarse a un lobo transformado en combate singular y permanecer de pie durante 5 minutos. No ganar, solo sobrevivir. Rena se había ofrecido como oponente. Por supuesto que lo había hecho. Agra estaba parada en el centro de la arena con cueros de entrenamiento prestados, sus pies descalzos sobre la tierra fría, la piedra de río metida en un bolsillo cosido sobre su corazón. Frente a ella, Rena se transformó, su cuerpo crujiendo y reformándose con la brutalidad fluida de un lobo que se había estado transformando desde que tenía 13 años. Su forma de lobo era hermosa y terrible. Pelaje cobrizo, ojos ámbar, fácilmente 200 libras de músculo y colmillos. La multitud estaba en silencio. Esto no era entretenimiento. Esto era una ejecución vestida de ceremonia. Cale estaba sentado en el palco real, sus manos agarrando la barandilla de piedra con tanta fuerza que la agrietaron. Saria tuvo que sujetarlo físicamente cuando sonó el cuerno y Rena cargó. Ara no luchó, no podía. No tenía lobo, ni garras, ni velocidad o fuerza sobrenatural. Lo que tenía eran 17 años sobreviviendo al complejo del Alpha Darnell, 17 años esquivando patadas, anticipando golpes, leyendo el lenguaje corporal con la precisión de alguien cuya vida dependía de saber cuándo agacharse. Se movió, no rápido, no con gracia, pero con eficiencia. Cuando Rena se lanzó a la izquierda, Ara ya estaba rodando a la derecha. Cuando las mandíbulas chasquearon donde había estado su garganta, ella estaba a 3 pies de distancia, pegada al suelo, leyendo el siguiente ataque en la tensión de las ancas de Rena. Ella no contraatacó. Entonces, imposiblemente, comenzaron a vitorear. No porque estuviera ganando, sino porque estaba resistiendo. 4 minutos, 4 y medio. Rena jadeaba, frustrada. Sus ataques se volvían más salvajes y menos precisos. Ara estaba sangrando, un corte en su antebrazo, un moretón oscureciéndose en sus costillas, pero estaba de pie. Estaba sobre sus pies. Todavía estaba allí. A los 4 minutos y 50 segundos, Rena la atrapó. Una pata masiva barrió las piernas de Ara, y ella cayó con fuerza, el aliento saliendo de golpe de sus pulmones. Rena estuvo sobre ella en un instante, las mandíbulas cerrándose alrededor del hombro de Ara, los dientes perforando la piel, y entonces el lobo interior. Ara gritó, no hacia afuera, hacia adentro. Una detonación de poder tan crudo y primitivo que sacudió el suelo de la arena. Rena fue lanzada hacia atrás como si la hubiera golpeado un rayo, deslizándose por la tierra apisonada, aullando. Cada lobo en el anfiteatro lo sintió, una onda de choque de energía alfa pura, y sin diluir emanando de la chica sin lobo que yacía sangrando en el suelo. Sonó el cuerno. 5 minutos. Ara rodó sobre su costado, tosiendo sangre, y vio a Kell de pie en el palco real, con lágrimas corriendo por su rostro y el orgullo más feroz que jamás había presenciado ardiendo en sus ojos plateados. Prueba de fuerza superada. La prueba de vínculo llegó a la mañana siguiente. Esta prueba requería que la luna designada demostrara el vínculo de apareamiento, localizando a su compañero, con los ojos vendados, usando solo la conexión del vínculo, a través de una distancia de 1 milla en el bosque Veilhorn. El bosque fue inundado deliberadamente con hierbas para enmascarar olores. 12 lobos señuelo, machos, de sangre alfa, empapados en feromonas similares, estaban estacionados a lo largo del camino. Ara fue vendada en el borde del bosque. En el momento en que la tela cubrió sus ojos, el miedo la golpeó como un muro. Oscuridad, impotencia, el sótano, las botas del Alpha Darnell en las escaleras sobre ella. No. Presionó su palma contra la piedra de río sobre su corazón y respiró. Y entonces dejó de intentar encontrar a Cale con sus sentidos. No buscó con su loba novata.
No trató de olfatear a través de las hierbas. No se esforzó por escuchar los latidos de su corazón. Buscó hacia adentro. El vínculo estaba allí, un hilo dorado que corría desde su pecho hacia la oscuridad, zumbando con una frecuencia que era única, inconfundiblemente él. No su olor, no su sonido, su esencia, la longitud de onda particular de su alma que coincidía con la de ella. Caminó con los ojos vendados, descalza, a través de una milla de bosque antiguo, pasando junto a 12 señuelos que susurraban y llamaban, y trataban de desviarla. Pasó junto a cada uno de ellos sin dudar, con la mano en el corazón, siguiendo el hilo. Lo encontró en un claro. Extendió la mano y colocó la palma plana contra su pecho, e incluso a través de la venda, supo que era él. Lo sabía de la misma manera que sabía respirar. Tú, dijo ella, la misma palabra que él le había dicho en el gran salón. La multitud que se había reunido en el borde del claro estalló. Prueba de vínculo superada. La prueba de sangre fue la última, y era la prueba con la que Rena había estado contando. Requería que la luna designada se transformara. Transformación completa. Forma de lobo frente a testigos. No había forma de sobrevivir a esto con resistencia, ni de navegarlo por instinto. O Ara tenía un lobo o no lo tenía. O podía transformarse o no podía. Se paró en la arena mientras salía la luna, la última franja de la luna de reclamo, su luz fina y afilada como una cuchilla. Cale estaba en el borde de la arena, prohibido por las reglas de entrar. Su rostro estaba tallado en esperanza desesperada. Ara cerró los ojos. Buscó en su interior, más allá del miedo, más allá del trauma, más allá de la marca y el sótano, y el río, y los años de silencio y la voz que decía, no eres nada, estás rota, no llevas nada dentro. Encontró a su loba, pequeña, temblorosa, acurrucada sobre sí misma en la oscuridad más profunda, envuelta en muros que habían sido construidos para proteger y se habían convertido en una prisión. Agra no ordenó, no exigió. Se sentó en la oscuridad junto a su loba y la rodeó con sus brazos y dijo, lo siento, siento que te hicieran esconderte, siento haber tardado tanto en encontrarte. No tienes que salir por ellos, pero si quieres, si estás lista, estaré justo aquí. No dejaré que caigas. La loba abrió los ojos. Eran dorados. La transformación fue diferente a todo lo que el reino había presenciado jamás. No fue violenta, no fue explosiva. Fue lenta, silenciosa y hermosa, como ver abrirse una flor al amanecer, como ver el hielo derretirse en el primer día de primavera. El cuerpo de Ara no se rompió, se desplegó. El hueso se reestructuró con un sonido como campanillas de viento. El pelaje emergió como escarcha formándose en el vidrio. Pelaje blanco, blanco puro y luminoso, el color de la piedra de río, el color de la luz de la luna sobre el agua. Una loba blanca, la marca de una verdadera luna. Un linaje tan antiguo y poderoso que la última había existido hace 300 años. La arena quedó en silencio. Entonces Rena gritó. Aga se paró sobre 4 patas blancas y levantó la cabeza hacia la luna y aulló, y cada lobo en la ciudadela Ashbourne aulló de vuelta. La coronación de la luna Ilara Ashbourne tuvo lugar en la primera luna llena después de las pruebas. En el gran salón donde 1000 mujeres habían luchado una vez por un rey que se arrodilló ante una chica sin nombre. Ella vestía de blanco, no seda, no hilo de araña, ninguna de las telas extravagantes que el sastre real había ofrecido. Había pedido lino simple, del tipo que usaban los trabajadores de cocina, y lo habían hecho hermoso de todos modos, cubriéndolo en capas que atrapaban la luz de la luna del techo de cristal y la convertían en algo que parecía menos una reina y más una oración hecha visible. La piedra de río colgaba de una cadena de plata alrededor de su cuello. Nunca más la pondría en su bolsillo. La quería cerca de sus 2 corazones ahora, el que siempre había sido suyo y el que finalmente había vuelto a casa. Cale colocó la corona de luna sobre su cabeza, una diadema de ramas de plata tejidas, sin joyas, sin ostentación, y cuando lo hizo, el vínculo de apareamiento entre ellos pulsó tan poderosamente
que cada lobo en el salón lo sintió. Una ola de calor, seguridad y pertenencia que se extendió desde el estrado como una piedra arrojada al agua tranquila, extendiéndose y extendiéndose hasta tocar los bordes del reino. Esto era lo que era una luna, no una figura decorativa, no una herramienta política, un ancla emocional, un latido que toda la manada podía sentir. Ara cerró los ojos y dejó que el vínculo la llevara. Lo sintió, miles de lobos, decenas de miles, sus alegrías y penas y miedos y esperanzas, fluyendo a través de ella como un río en el que finalmente podía nadar en lugar de ahogarse. Sintió a la madre lactante en la aldea del este, agotada y asustada. Le envió calor. Sintió al viejo guerrero en el puesto de avanzada del norte muriendo lentamente solo. Le envió paz. Sintió a los niños, tantos niños, y les envió todas las cosas que nunca le habían dado a ella, seguridad. Cuando abrió los ojos, Cale la miraba como siempre la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él había estado haciendo toda su vida. Mi luna, dijo, y su voz llevaba el trasfondo armónico del alfa. No una orden, sino una declaración que resonó en los huesos de cada lobo presente. Mi compañera, mi hogar. Ella tomó su mano, la misma mano que le había ofrecido en el suelo de este salón cuando era una chica sin nombre con un delantal de cocina. La tomó de la misma manera que entonces, con dedos temblorosos y un coraje que no tenía nada que ver con la fuerza y todo que ver con elegir confiar cuando cada experiencia en su vida le había enseñado a no hacerlo. El salón estalló en aullidos, pero la historia no había terminado. El Alpha Darnell fue arrestado esa noche. Los cargos eran extensos. El marcado ilegal de miembros de la manada, la supresión de la manifestación del lobo a través del abuso ritualizado, la negación de comida y refugio como castigo, y 17 cargos de lo que el Código Legal Lycan clasificaba como asesinato del alma, la destrucción deliberada de la capacidad de un lobo para despertar. La marca en la mano de Ara no había sido una marca de vergüenza, había sido una herramienta de supresión, infundida con ceniza de acónito y atada con un hechizo que asfixiaba activamente al lobo interior. Maren, la sanadora real, lo había descubierto durante su examen. La marca había estado matando lentamente a la loba de Ara durante 14 años. Darnell alegó inocencia, alegó tradición, alegó el derecho de un alfa a gobernar su manada como mejor le pareciera. Cale dejó que ella decidiera la sentencia. Ella se paró ante Darnell en el mismo salón del trono, donde él había gritado que ella no era nada y podría matarte, dijo, y nadie en este reino me detendría. La cara de Darnell estaba gris. Pero no soy lo que tú me hiciste, soy lo que sobreviví. Ella lo sentenció al exilio, despojado de rango, despojado de vínculos de manada, despojado de todo excepto su vida, la cual le devolvió no por misericordia, sino por el reconocimiento de que matarlo haría de su crueldad el acto definitorio de la historia de ella. Y ella había decidido, en algún lugar entre el sótano de raíces y la corona, que ella se definiría a sí misma. A Rena se le ofreció una opción, exilio con su padre o integración en la manada Ashbourne bajo la autoridad de la luna. Ella eligió el exilio. Y el día que se fue, miró a Ara con una expresión que no era odio, no respeto, sino algo complicado e inacabado que podría, en una década o una vida, convertirse en comprensión. Los derechos de contienda fueron formalmente eliminados de los libros de leyes. El marcado de los sin lobo fue prohibido en todos los territorios. Se aprobó una nueva ley. Ningún lobo sería declarado sin lobo antes de los 30 años, y todos los actualmente marcados serían examinados por sanadores reales en busca de evidencia de supresión. 37 lobos en 12 manadas fueron encontrados deliberadamente suprimidos. 37 lobos fueron liberados. Ara lloró cuando escuchó el número. Cale la sostuvo mientras lloraba. Su loba aulló dentro de su pecho, no de dolor, sino de reconocimiento, en solidaridad, en la furia feroz y protectora de una criatura que había sobrevivido a la oscuridad y pasaría el resto de su vida asegurándose de que nadie más tuviera que hacerlo. Pasaron los meses. El reino sanó lentamente, imperfectamente,
de la manera en que sanan todas las cosas vivas, con cicatrices que dolían con el mal tiempo y grietas que dejaban entrar la luz. En la noche del primer aniversario de la luna de reclamo, Ara caminó sola hacia el río que corría debajo de la ciudadela. Se arrodilló en su orilla y desenvolvió la tela de su mano izquierda. Todavía la usaba, no por vergüenza, sino por recuerdo de la manera en que un soldado guarda una medalla, no porque la guerra fuera buena, sino porque sobrevivirla significó algo. Miró la marca de la media luna, pálida, elevada, una luna moribunda. Sumergió su mano en el agua y el frío era agudo, limpio y vivo. La corriente tiró de sus dedos como había tirado de la lona que sostenía a su madre hace tantos años. Pero Ara no era de la corriente para ser llevada. Ella era la piedra en el fondo. Se sentó junto al río hasta que salió la luna. Y cuando Kel la encontró allí, porque siempre la encontraba, porque el vínculo era una brújula que siempre apuntaba a casa, ella sostenía la piedra de río en su mano mojada, sus ojos dorados a la luz de la luna, sonriendo. «Háblame de ella», dijo, refiriéndose a su madre, porque había aprendido que sanar no era la ausencia de dolor, sino la voluntad de compartirlo. Él se sentó a su lado, tomó su mano y le contó. Y el río siguió corriendo, llevando nada más que agua y luz de luna y el sonido distante de lobos cantando al cielo. Si esta historia te conmovió, si sentiste el silencio, la devoción de Cale y el poder de un amor que ninguna corona o maldición podría romper, entonces eres exactamente el tipo de alma para la que se hizo este canal. Dale al botón de me gusta si crees que los rotos son a menudo los más fuertes. Suscríbete y toca la campana para no perderte nunca una historia. Deja un comentario abajo. ¿Qué momento te dio escalofríos? ¿Fue el arrodillarse, el lobo blanco, la piedra de río? Comparte esto con alguien que necesite escuchar que ser invisible no significa ser indigno. Nuevas historias salen cada semana. Hasta la próxima. Mantente salvaje, mantente amable y nunca dejes que nadie te diga que tu lobo no es real.